Nuevamente bienvenidos. Entonces, les consulto si en este momento tienen en pantalla proyectada la guía de aprendizaje número 2. Sí, señor. Perfecto. Entonces, estamos en la semana número 2. Aquí hay una parte de encabezado donde se menciona el nombre del programa, Cocina Internacional, que así es el nombre del título que va a salir cuando ya esté expedido el certificado. La competencia, que es preparar alimentos de acuerdo con la solicitud del cliente. Resultado de aprendizaje, que quiere decir el objetivo de esta semana es elaborar preparaciones calientes con la calidad, cantidad y en el tiempo señalado en la receta estándar. Duración de la guía son 10 horas estimadas, puede ser un poco más o menos. Pero este objetivo está enfocado hacia un tema muy particular que tiene que ver con la cocina asiática y la cocina africana. Digamos que ese es el objetivo de esta semana, como tener ese conocimiento, esa noción, esas bases de estos dos continentes que nos han influenciado y nos han aportado mucho a la gastronomía del mundo. ¿Mm? Aquí siempre, en cada semana, tenemos una pregunta reflexiva, una pregunta de introducción. Son 3 preguntas, pero elegimos una en la sesión virtual para que ustedes la contesten mediante el chat o de manera verbal. Entonces voy a escoger una de estas preguntas que tenemos aquí. Entonces, una de ellas va a ser que si aquí la vamos a pegar, permítanme. Ha visto influenciada. Aquí la pongo en el chat para que ustedes puedan participar y la contesten. ¿Ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía oriental y la africana? De pronto han notado que eh, alguna técnica de la cocina africana haga presencia en alguna zona de nuestro país, o de la cocina asiática, de pronto los chinos, los japoneses, los coreanos, o algunos productos. De pronto, ¿qué han notado? ¿Cómo se ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía oriental y la africana? Esto está en el chat. La idea es que ustedes lo contesten en este momento para evidenciar, digamos, la participación tanto de José como de Miguel Henao. ¿Listo? Un minutico para que lo contesten, por favor, y a partir de lo que ustedes contesten, pues entonces damos una introducción a esta semana en la cual nos encontramos, que es la semana número 2. ¿Listo? A ver, los escuchamos. También dentro de la participación, es importante que mencionen desde qué ciudad o desde qué municipio están conectados. ¿Listo? Escriban, por favor, en el chat en este momento. La pregunta, insisto, es la siguiente. ¿Ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía oriental y la africana? ¿Cómo ha sucedido eso? O si quieren contestar de manera verbal, pues solamente es que activen el micrófono y contestan su pregunta. ¿Listo? Los escucho para poder continuar, muchachos. José, Eider Portela o Miguel Henao, ¿alguna participación? No veo que escriban. Aquí está Miguel, desde Dos Quebradas.
Risaralda, en mi punto de vista he notado una gran influencia de la cocina asiática en nuestro país, ya que se ve mucho establecimiento de arroz chino, eso es verdad, y también de la alta demanda de restaurantes de sushi. Coincido con usted, Miguel, y un saludo bien especial allí en el eje cafetero. Entonces, nosotros tuvimos una influencia muy importante a partir de mediados de los años 80 y en los 90, donde empezó efectivamente a aparecer este plato que usted menciona, el arroz chino, como una alternativa distinta y más bien asequible. Digo distinta porque ahí empezó a hacerse uso en nuestra localidad, en nuestro país, de productos como la salsa soya, que pronto hacían presencia, pero de una manera muy sutil. Un producto que efectivamente es el cereal que más consumen los asiáticos, que mejor lo saben trabajar, digamos, en el sentido de combinarlo con proteínas que se pueden saltear, con vegetales que normalmente tienen sabores muy agradables por el tema, uno, del salteado y dos, de la combinación de especias, ingredientes y salsas como la salsa soya que entran en este plato. Entonces, desde ese tiempo y hasta el tiempo de hoy, con la masificación que se ha dado en muchos establecimientos y con las plataformas, digamos, de domicilios y demás, pues termina siendo una alternativa, digamos, favorable en términos económicos y de volumen. Normalmente en el concepto tenemos que arroz chino es sinónimo de una caja con una gran cantidad de productos que vienen de pronto trocitos de cerdo, de pronto jamón, de pronto uno que otro camarón, según el estándar de negocio, puede llevar más o menos. Y en el tema del sushi, más hacia los 90, eh, empezó a hacer presencia, pues con un parte, digamos, podemos mencionar de líderes en la gastronomía nacional que se dieron a la tarea de investigar la cocina asiática y llegar acá a Colombia con preparaciones, con técnicas, con producto y efectivamente con sushi. Entonces empiezan a hacer sushi desconocido para muchos, empieza a popularizarse, a masificarse y hasta el tiempo de hoy que de pronto para algunos asiáticos terminará siendo un poquito, mmm, no digo agresivo, pero un poco confuso ver que hay tantos sabores, no solo de Colombia, sino de otros países que se han inmiscuido en el sushi. O sea, ver sushi con plátano maduro, por ejemplo, que es pronto exótico para ellos, pero para nosotros en nuestro perfil sensorial termina siendo muy agradable. Entonces, efectivamente el sushi, y ya lo vamos a ver ahorita, un método de conservación, primero que todo, que después se volvió una técnica gastronómica y un plato conocido a nivel mundial. Eso fue lo que terminó pasando. Pero excelente su participación desde Dos Quebradas. Ahora, veo que ya escribió aquí también. Muchas gracias a Miguel por su intervención. Y veo que escribió José Eider Portela. Desde Boyacá está usted en Viterbo. Muy bien, veo la influencia de la gastronomía oriental en la cocina colombiana con el uso de salsas como la soya, raíces chinas que se consume de manera frecuente. Efectivamente, ya lo hablábamos con el tema de la salsa soya, raíces chinas que su consumo ha ido incrementándose, no solo de ellas, sino de otros productos como los brotes de alfalfa, como algunos otros productos similares, germinados y demás. Mm. Eh, esa influencia oriental, además de la salsa soya, digamos con los tratados de libre comercio, y también, hay que decirlo, con la interacción comercial de algunas plataformas digitales, empezó a notarse la presencia de otras salsas también muy características de la cocina asiática, como la salsa nampla, una salsa de pescados fermentados, normalmente anchoas, eh, que es de un olor bastante fuerte, pero que se utiliza en muy pequeñas cantidades y da esos sabores característicos, por ejemplo, en platos también de la cocina asiática,
como el Pad Thai. El Pad Thai es una pasta, el plato nacional de Tailandia, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver también. Que es un plato diseñado, digo diseñado porque esto era el año 1957, bajo el gobierno de un dictador en este país, da la instrucción a su pueblo que la gente generara una propuesta de un plato que acogiera todos los sabores de Tailandia. Hubo muchas propuestas y el que termina ganando es una pasta que tiene tamarindo, que tiene salsa nampla, que es la que les menciono, salsa de pescado fermentados, tiene maní, tortilla de huevo, camarones, algo de picante. Es una serie de combinaciones y ese plato terminó acogiendo todos los sabores de Tailandia, es el que ganó y se terminó llamando Pad Thai y se vuelve el plato nacional de Tailandia. Esto es llamativo porque termina siendo un plato que nace de esa circunstancia geopolítica y que acoge también sabores y también técnicas muy asiáticas, como lo es un cereal que lo veíamos con la participación de Miguel, que decía arroz chino, este mismo cereal, por verlo, pasta. Entonces, esta es una pasta que no se hace con trigo, sino se hace con arroz, que es el cereal fundamental de ellos. Esa es la pasta del Pad Thai. Entonces, gracias por sus intervenciones, damos continuidad a la guía y esto nos da introducción a lo que ya vamos a tratar en un momento. Muy bien, entonces van a tener distintas actividades, por ejemplo, esta actividad dentro de lo que es la plataforma, actividad de las preguntas de reflexión inicial, no es calificable, pero sí lo es, digamos, muy importante aquí en la sesión en línea en la cual estamos, y por eso participan cada uno de ustedes. Tenemos otras actividades dentro de esta semana número 2. Hay foros de discusión, como han tenido ya la oportunidad de participar en varios. Foro como, acá está, este foro temático que se llama ¿Cómo hago comida asiática en Colombia? Tiene 4 preguntas, todas las deben contestar dentro de la plataforma. Es calificable, obviamente, esta evidencia. Entonces se habla un poco de qué quiere decir sushi, qué es la técnica, qué es la cocina asiática, el origen de las cocinas del mundo, se pregunta allí. Cómo preparar cocina asiática, comida asiática en Colombia. De pronto, qué se conoce de África. Entonces, esta actividad es bien interesante. Luego de ello, hay otra actividad que es calificable, que es preparemos sashimi. Esas lonjas de pescado crudo, pescado muy fresco, con unos aderezos que también se sirven de la cocina asiática. Entonces va a ser un ejercicio con un objeto virtual de aprendizaje, así se llama, en donde uno va moviendo las imágenes, las figuras que aparecen allí para lograr la preparación de un sashimi. Entonces, lograr la preparación de un sashimi a través de un ejercicio virtual. Entonces, esto se debe hacer, es parte de la calificación de esta semana. Y aquí básicamente están los mismos contenidos condensados en un cuadro. Y acá, y esto es muy importante, la terminología. Esa terminología que tenemos específica de cada uno de los diferentes temas, conceptos técnicos que estemos tratando en la semana. Entonces vamos a tener, dentro del glosario de términos, podemos tener técnicas, productos, platos netamente preparados. Ve, aquí aparece baklava, que es un postre de la cocina oriental, o puede aparecer azafrán, que es un condimento, los estigmas o hebras o clavos secos de la planta del azahar, de la flor del azahar, perdón. Cuscús, chaira, que son gyozas, que es cardamomo, por ejemplo, masago, maguro. Aquí hay una cantidad de productos, pero ¿cuál es la idea? O sea, ejemplo, ustedes ven acá samosa.
Entonces ustedes cogen esta denominación, aquí hay una descripción, es una masa crujiente en forma de triángulo o cono, rellena de verduras y especias, pero ustedes ya entonces coger esto, ir a uno de sus buscadores o a los libros y verificar qué es una samosa. Y usted dice, es entre comillas como una empanadita. ¿Y esto de qué cocina es? Listo, en India. ¿Y qué? ¿Y cuáles son sus sabores? Y entonces, coger estos ingredientes que terminan llevándolo a uno a conocer un poco más a profundidad de tanto la cultura y la cocina africana como la asiática. Y aquí en la parte final, digamos, aquellas personas que fuimos parte del grupo de diseño de este curso, Kenny Andrea Peña, yo y Jason Edimer Muñoz y yo. Esto fue en el año 2016 que se diseñó el curso y esta es la guía de aprendizaje. Entonces, toda semana, perdón, tiene una guía de aprendizaje. Eso es muy importante porque eso nos orienta en qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Bueno, hasta ahí preguntas, dudas, José, Miguel. Profe, no, pues todo muy claro, muchas gracias. Listo, Miguel. Muy bien, con mucho gusto. Y ahora vamos a ver esta presentación de cocina. Exactamente. Aquí está, ¿la están viendo? Sí, señor. Vale, muy bien. Cocina internacional, mi nombre, fecha de hoy y vamos a hablar de la cocina asiática. Obviamente, su gastronomía obedece a las condiciones geográficas, a sus condiciones de clima, de microclima, del mar también, de esa gran afluencia hídrica que hay, de esas extensiones. Digamos que la geografía y en muchas ocasiones las estaciones también de los países marcan un estilo de producción de alimentos y a su vez, por consecuencia, de alimentación, ¿sí? Caso asiático, tres tipos de culturas alimenticias en Asia: sudoeste, el noreste y el sudeste asiático. Entonces, como tres zonas. Hablamos de China, vamos a hablar de China inicialmente, siendo China pues un país de gran extensión, ¿sí? Donde es una cocina milenaria que se habla que se originó en el siglo XV antes de Cristo. O sea, esto es bastante tiempo, mucho tiempo. Por ahí dentro del curso se menciona, sí, por ejemplo, Francia es la madre de las cocinas. Si, por ejemplo, Italia, cómo ha influenciado, pero y todas tienen una gran importancia, la latinoamericana, sí. Pero entonces vamos a ver que Asia, por ejemplo, nos da a conocer técnicas que después las adoptaron otras cocinas, como fue el caso de la elaboración de la pasta, que efectivamente nace en el continente asiático. Y hay unos viajes que son los viajes de Marco Polo, que entonces va por allí a Asia, vuelve a Italia y cuando llega a Italia llega con pasta, le cuenta a la gente cómo es el cuento y empiezan a hacer pasta, pero porque la aprendieron de otro lugar del mundo y terminan adoptándola a su gastronomía, evolucionan, desde luego evoluciona con técnicas, con formas largas, cortas, salsas, y termina siendo un producto más, digamos, ligado hacia la gastronomía italiana que a la misma asiática, pero sin desconocer que su origen viene de allí, ¿sí? Entonces son cocinas milenarias, entonces donde incluyen, por ejemplo, a chinos muy influyentes como Confucio y Tao, que cada uno, digamos, también hizo su aporte en el tema gastronómico. Entonces, se habla que Confucio concentró en crear platos armoniosos, mezclando ingredientes, y Tao estaba más interesado en los beneficios nutritivos de estos mismos. Tengamos en cuenta que la cocina asiática tiene una particularidad y es su presentación, sus colores, sus formas. ¿Por qué motivo? Porque ellos asocian la presentación de los platos hacia la longevidad, hacia vivir más años. Entonces, por eso son cuidadosos con sus presentaciones, porque eso es sinónimo de calidad de vida.
¿sí? El tema nutricional también para ellos es importante porque se habla, digamos, de eh, vegetales, en muchos casos, no en todos, vegetales muy poco cocidos, muy poco hechos, ante todo por un tema de textura, de crocancia, pero ante todo para también preservar vitaminas. Ustedes saben que las vitaminas son termosensibles. Muchas de ellas se pierden con el exceso de temperatura o el exceso de cocción. Entonces, por eso consumen vegetales con poca cocción, con colores muy vivos, ¿sí? Entonces, esto en el tema de China. Ahora Japón, junto con China y Corea, Japón forma parte de ese noreste. En el siglo III a.C., Corea le transmitió sus técnicas de cultivo de arroz a los japoneses. Mire, eso estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿sí? Y pues, en el mismo sentido, ya digamos, espiritual, religioso, Corea también introdujo el budismo en Japón en el siglo VI a.C. Y esto condujo a la prohibición del consumo de carne. Entonces esto conduce a, efectivamente, hacer uso de otros productos, de otras materias primas, con lo propio que esto implicó. Yéndonos al sudoeste, hablamos de India, y hablamos de India como un país de una gran extensión. Es un país grande, donde por distintos fenómenos también eh, religiosos, por el hinduismo, por muchas situaciones, se potencializa el vegetarianismo, ¿sí? Donde las vacas también se usaban solamente, o se usan, porque aún es sagrada, para obtener leche. Donde la influencia musulmana cambió los hábitos alimenticios de muchos, al presentar varios tipos de carne para los albertab, ¿sí? Entonces, cómo influyó a través de la historia del mundo el fenómeno religioso, cultural y demás para eh, lograr unos hábitos alimenticios. ¿Mm? Entonces esto pasa en India, un país de una gran extensión, de muchos millones de habitantes. Y pasamos en ese sudeste, hablamos del siglo XIII, ya en Tailandia, ¿no? Uno de los varios países de toda esta región. La comida servía o se cocinaba a las brasas. Las brasas, este es un fenómeno, utilizar la leña, el carbón, etcétera, para cocinar. En algunos casos se comía cruda o se come aún cruda, pero ante todo haciendo uso de la buena calidad de las materias primas. Y se agregaban salsas fundamentalmente con tonos especiados y picantes, muy contundentes. Tenga en cuenta que hay 45 países dentro del continente asiático. O sea, esto es importante. Uno siempre tiene a China, a Japón, pero hay que ver que está Indonesia, está Vietnam, está Mongolia, está Filipinas. Es una cantidad de países. Las bases de la cocina asiática son en su mayoría que soya, con la cual el frijol de soya y esa leche de soya se obtiene un queso que se llama tofu, que es 100% vegetal, o sea, no tiene animal, es fundamental para los vegetarianos. Arroz en todas sus formas y con el cual se hace pasta también, pero también se hace un licor que se llama el sake, ¿sí? Donde está el miso, donde están los cacahuates o maní, chiles, salsa de ostión, verduras, hongos, muy importante. Los chitaques, por ejemplo, unos hongos para que ustedes lo consulten por allí en sus tiempos de consulta luego, los hongos chitaque, los hongos asiáticos muy importantes. Desde luego utilizan otros más y desde luego utilizan los champiñones comunes y demás, pero menciono, por ejemplo, este que es muy característico. Salsas, salteados, guisos, postres, etcétera. O sea, platillos como el chow mein en China o el pollo agridulce son preparaciones no tan complicadas y que pues, requieren pocos elementos para su preparación. Vamos a ver acá algunos platos. Muy bien. Mire que
de izquierda a derecha, ahí están los platos que tenemos en esta lista, iniciando por el Pad Thai. ¿Están viendo los platos? Sí, señor. Gracias. Miguel, entonces, les habla del Pad Thai. Plato, digo diseñado, sí, porque salió prácticamente un diseño de un dictador que, como les decía, le da la instrucción a su pueblo que generen algo, ¿sí? Y termina saliendo este plato tan característico y conocido a nivel mundial. O sea, digo yo, muy lograble que usted lo prepare en la ciudad donde estén o en el departamento donde estén. O sea, en Risaralda lo pueden hacer, en Pereira se consiguen los ingredientes, en Viterbo, en Tunja, tranquilamente pueden conseguir los ingredientes para hacer un pad thai. Entonces, conseguir huevos, verduras, estas pastas se consiguen, tamarindo, soya, y desen a la tarea de hacer un plato, además de una elaboración muy cortica, o sea, muy poco tiempo en su elaboración. Entonces, estos son platos de Tailandia. Vea, por ejemplo, el segundo, el Tom Yum Goong, una sopa de sabor picante intenso, se sirve con gambas. Gambas, estamos hablando de este crustáceo de la familia de los camarones. Es que es un camarón, digamos, no es un camarón, pero es un animal parecido al camarón que se sirve con cabeza y con cola. Ahí lo ven ustedes en la imagen. ¿Mm? Gambas se consiguen aquí en Colombia, en algunas ciudades, si no la pueden hacer con camarón, que casi en todas las ciudades están. Seta, chiles y lima. Esas hojitas que le den a la sopa, esta sopa de acá, esas hojas como decir, como, entre comillas lo digo, como un eucalipto pequeñito, son las hojas de lima kafir. Esa es una hojita que le da un perfume a las preparaciones. Entonces, eh, de pronto en plataformas digitales a veces le llegan uno a la ciudad donde uno esté. En fin, esta sopa que sigue es muy, muy lograble que usted la puedan hacer. La tonka kai, que es una sopa básicamente de pollo y leche de coco. Es deliciosa. Yo la he preparado, digamos, en formación presencial. Un sabor suave, aromático. Lleva zumo de limón, lleva cilantro, un toque picante al final. Absolutamente agradable. Esta es una sopa muy, muy lograble por parte de ustedes. Esta ensalada, que es una ensalada de papaya, es una ensalada que, digamos, me parece, o sea, genera una similitud a esa ensalada que tenemos en el Caribe colombiano nosotros, que es la ensalada de papaya verde. Fíjese que esta es una ensalada que efectivamente también se hace con papaya verde, con zanahoria, con pepino, con maní, con lima y chile, y es un sabor ácido picante. Y entonces, pues, es de la cocina tailandesa, que es en la cual estamos en esta presentación, y es muy lograble también. Y el kaoniao mamuang, que eso es un postre, allí lo ven con el mango, lo he preparado también en formación presencial. Un postre que básicamente es arroz glutinoso, algo parecido al arroz con leche que nosotros hacemos, pero se hace con leche de coco y se deja mucho más espeso, además porque ese arroz es parecido al de sushi, tiene mucho almidón, entonces queda muy espeso, a pesar de que se le enjuaga en crudo y se le quita bastante almidón, pero es glutinoso y se le pone leche de coco, azúcar desde luego y mango fresco. ¿Mm? Y estos son sabores muy tailandeses, ¿vale? Listo. Aquí tenemos algo de Japón, en donde, permítanme, dejo de presentarles esta imagen y les voy a compartir, permítanme un momento, un video que me gusta compartírselo. Es muy gráfico, o sea, digamos, es muy de imágenes, un Draw My Life, pero que tiene que ver con sushi. Ya lo van a ver, pero se entiende muy bien la manera en la cual el sushi. Listo, entonces permítanme, les comparto acá, apago mi cámara para que se vea solo el video
Miguel y José, ahí están viendo un video que ya va a iniciar, como de YouTube. Sí, señor. Vale, mucha atención, es muy didáctico y le da a uno a entender de una forma muy fácil el sushi. Atención. Que el sushi está de moda y está riquísimo es un hecho. Sushi es la palabra genérica que engloba el plato japonés por excelencia y que consiste en arroz adobado con vinagre, azúcar, sal y otros ingredientes como verduras, pescados, mariscos y algas en algunos tipos. Etimológicamente, sushi es la unión de dos vocablos japoneses, su, vinagre, y shi, de meshi, arroz, por lo que podríamos traducir sushi como arroz avinagrado. Hoy os compartiremos el origen de esta ancestral receta que es bastante interesante. Todos sabemos que este tipo de comida es uno de los más característicos de la gastronomía japonesa. Japón es una isla rodeada de aguas muy ricas en plancton, por eso tienen una gran variedad de pescados y mariscos, lo que hace que sea natural que el sushi sea uno de sus platos típicos. Pero aunque no te lo creas, originariamente el sushi no es de Japón. Entonces, ¿dónde y cuándo nace el sushi? Se cree que su historia se remonta al siglo II después de Cristo, en China. La comida conservada como el pescado en sal y fermentado en arroz era una fuente muy importante de la alimentación de la época. El pescado, una vez limpio, se metía en arroz para que la fermentación natural ayudara a su conservación. Este tipo de sushi se llamaba narezushi, y entonces solo se comía el pescado y se tiraba el arroz. Con el tiempo, sobre el siglo VIII, este modo de conservación llegó a Japón. Como los japoneses preferían comer arroz con el pescado, empezaron a consumirlo mientras el pescado estaba aún medio crudo y el arroz no había perdido su sabor. Este sushi se llamaba seisei sushi y se convirtió en una forma de cocinar en vez de un método de conservación de alimentos. La manera de preparar sushi fue cambiando progresivamente. A mediados del siglo XVII, un doctor llamado Matsumoto Yoshichi tuvo la idea de agregarle vinagre al arroz. Esto redujo el tiempo de espera, permitiendo que el plato se comiera inmediatamente, en lugar de esperar los meses que normalmente llevaría a preparar el sushi. En el siglo XIX, Hanaya Yohei inventó el nigiri sushi, un tipo de sushi que no necesita fermentación y que se podía comer con las manos. Esto hizo que el sushi se convirtiera en comida rápida, ligera y nutritiva. A finales del siglo XX, con el aumento de la conciencia saludable, el sushi consiguió hacerse popular a nivel mundial. El sushi es mucho más que arroz y pescado. Se pueden utilizar gran cantidad de ingredientes diferentes. La variante de arroz que se utiliza normalmente en el sushi se llama koshihikari. Este se caracteriza por tener un grano redondo, corto, dulce y con un alto contenido en almidón. Para trabajar este arroz primero tenemos que desalmidonarlo, y esto se hace lavándolo hasta que el agua salga transparente. Seguro que lo habéis visto en algún manga o anime. Para hacer sushi se pueden utilizar varios tipos de pescado como atún, salmón y anguila. También mariscos como gambas, langostinos, calamar, cangrejo, huevas de pescado, verduras y vegetales como zanahoria, pepino, aguacate y también tortilla de huevo, entre otros. Existen muchos tipos de sushi y os vamos a hablar de los más conocidos. El maki, que en japonés significa rollo, es de los más populares. Consiste en arroz con pescado crudo y otros ingredientes enrollados en alga nori. Si el rollo es muy delgado se llama hoshomaki. Si es grueso, futomaki. Y si está relleno de pepino, kappmaki. Uramaki. Ura quiere decir cara opuesta, así que nos encontramos ante un maki pero al revés. Es el arroz el que envuelve el rollo de alga nori que contiene los ingredientes. Los temaki son conos de alga nori rellenos de arroz y otros ingredientes. El nigiri es el sushi que no lleva alga nori. Son piezas de arroz cubierta de pescado crudo u otros ingredientes. El gunkan o acorazado es arroz envuelto en una tira gruesa de alga nori hasta formar una especie de cuenco, normalmente relleno por encima de huevas de pescado. Y por último, os dejamos un tipo de sushi que de verdad os recomendamos. Buscad fotos en Google, ya veréis, se llama Kazari Sushi. Os va a sorprender. ¿Y a vosotros, tic-tackers, os gusta el sushi? ¿Cuál es vuestra comida favorita? ¿Os gustaría que hiciésemos más vídeos sobre el origen de nuestros platos preferidos? ¿Qué tal el video? ¿Se ayuda a comprender un poquito mejor el tema del sushi? Sí, señor. Vale, muy bien. Sigo aquí con la presentación. Además del sushi,
Digamos, está el sashimi, como la actividad interactiva que tenemos de la elaboración del sashimi. Producto crudo, pescado crudo, muy fresco, sazonado, distintas salsas de soya, a partir de picantes, a partir de pescados, de tonos dulces, de productos como el ajonjolí, de pastas como la miso. Aquí hay 3 platos, digamos que les comparto. También está el soba y udon, que estos fideos, mire, parece el yin y el yang, blanco y negro, que se saltean con soya con diferentes ingredientes o en sopas, estos noodles. Noodles que también se utilizan estos fideos en sopas como el ramen. Aquí al lado hay una tortilla hecha a base de fideos, verduras, cerdo, que se cocinaba en una plancha especial. Es uno de los platos preferidos de la cocina callejera en Tokio. Este es el okonomiyaki, ¿sí? Que ahí lo vemos en pantalla, en proyección. Entonces, estos son platos de la gastronomía japonesa. Ahí veo que entró otra persona. Juliet, bienvenida. Y seguimos con los famosos yakitoris. Estos también se ven mucho en los lugares de comida asiática, por ejemplo, aquí en Colombia y en el mundo son muy, muy conocidos. Yaki quiere decir abrillantado. Las famosas brochetas de pollo cocinadas a la plancha que se sirven acompañadas de salsa teriyaki. Salsa teriyaki es una salsa soya dulce. Esa es una descripción cortica. Salsa soya dulce es una salsa soya que puede llevar panela o puede llevar azúcar blanca, que lleva ajonjolí. A veces la infusionan con manzana verde, la infusionan con un poquito de jengibre. Muchas variaciones, pienso yo, de la salsa teriyaki, pero en cualquier caso es una salsa soya con dulce y un poco más espesa, desde luego, que una soya. Normalmente esa textura se logra también con fécula de maíz, fécula que se disuelve un poco en agua y cuando se cocina esta salsa, pues toma esa textura un poquito espesa. Pasemos, por ejemplo, aquí a China. Tenemos algunos, son muchos, una cocina milenaria, una cocina que tiene mucha gastronomía, pero algunos platos, por ejemplo, la sopa de wonton, se sirve con bolitas de carne de cerdo y camarón, se acompaña con tallarines y cebolla china, plato tradicional del Año Nuevo en China. El pollo gombao, que ahí lo vemos, plato muy famoso en la zona de Sichuan. Sichuan, que es famoso por una pimienta que se produce allí, la pimienta de Sichuan, muy conocida en la gastronomía del mundo. ¿Mm? Un pollo picante, ¿vale? Este es el pollo gombao. Yaozi, esas empanadas chinas famosas que se pueden hacer al vapor o fritas. Eh, Como ustedes lo ven, una forma muy particular de doblar estas masitas son redondas y después uno dobla y hace esos pliegues tan particulares y tan bonitos. Hay muchos videos. En el tiempo de hoy, eh, lo que son las plataformas digitales, internet y demás, nos permite ver preparaciones, digamos, técnicas de elaboración, por ejemplo, de estas empanadas chinas, la manera en la cual se dobla. Y este hot pot que me llama mucho la atención porque el hot pot es parecido a un fondue suizo, es decir, es una olla caliente que tiene un mechero por debajo, tiene un quemador por debajo y se lleva a la mesa. Esto lo mantiene caliente y ¿qué va a mantener caliente? Un caldo muy contundente en sus sabores. Va a estar ahí calientico, va a estar ese caldo ahí hirviente y en el contorno de este caldo van distintos productos, carnes, verdura, huevos, pescado, fideos y, perdón, y las personas en torno a la mesa ya sentados van introduciendo algunos pescados, vegetales, todos los productos que ustedes ven allí en ese consomé para que se cocine poco o mucho tiempo, como lo prefiera el comensal en la mesa, y lo sacan de allí para consumirlo en el momento. Entonces es muy llamativo, digamos, muy aromático y es de esos platos que permiten mucha interacción en la mesa, ¿sí? Aquí tenemos
platos típicos de Vietnam. Yo lo seleccioné porque a veces uno de Vietnam, distinto a pues, esos conflictos tan dramáticos que hubo hace unas décadas, pues no se habla mucho de su gastronomía. Y hoy de izquierda a derecha, mire, esos rollitos vietnamitas yo creo que son los más conocidos dentro de nuestra gastronomía colombiana porque uno los ha visto de pronto. Entonces son envueltos en papel de arroz porque obviamente es el cereal que más se consume allí, con vegetales por dentro. ¿Mm? Puede llegar algún tipo de proteína, ¿sí? Se hacen al vapor, se enrollan en esta tortilla, se hacen al vapor. Allí platos como el banh mi, ese bocadillo, cuando se dice bocadillo, no es el bocadillo de guayaba nuestro, bocadillo quiere decir como sándwich. Es una manera de mencionar al sándwich, por ejemplo, los españoles lo mencionan de esa manera. Entonces, este es un sándwich vietnamita callejero, hecho en pan baguette. Aquí está una imagen. ¿Mm? El po, yo creo que es el plato más conocido de Vietnam. Una sopa a base de caldo de carne, jengibre, anís y fideos, y se suele servir en el desayuno. El po es muy, muy conocido en Vietnam. Mira en Indonesia, ahí tenemos dos, el nasi goreng y el babi guling. El nasi goreng, básicamente, ¿qué es? Es arroz frito con un huevo encima, rodajas de pepino, tomate, eh, lleva maní, lleva salsa soya dulce, ¿sí? Es este que está acá seleccionado, aquí lo tengo en la imagen. Y este último, el babi guling, a mí me da la impresión, digamos, visual, siempre me ha parecido, y es cercano en su elaboración a nuestra lechona colombiana, ¿sí? Es un plato en el archipiélago de Indonesia que se consume en ocasiones especiales por su precio. Se trata de un lechón con piel tostada y crujiente aderezado con especias. Entonces, fíjense que estamos hablando de Indonesia, o sea, miles de kilómetros de acá, y podemos tener similitudes, digamos, por lo menos visuales. No digo tanto porque en temas sabores, nosotros aquí somos de otros sabores muy locales y ellos tienen sus sabores propios locales, pero pues visualmente genera alguna similitud con nuestra lechona. Tenemos platos típicos de Malasia, tenemos el nasi lemak, arroz cocido en leche de coco con huevo, anchoas y salsa picante. Platos típicos de Camboya, uno no ubica, digamos, a veces en el día a día Camboya y qué pasa por allí. Y bueno, esta carne con salsa agridulce, huevo y arroz que tenemos aquí, que se llama lok lak, ¿cierto? Y este amok, que tanto el uno como el otro tienen cierta similitud a nuestros platos colombianos. Miren el amok, tiene una similitud visual al tamal nuestro. Miren este lok lak que tiene parecido como a los sudados típicos que hacemos de acá, el sudado de carne que hacemos. Entonces estos son platos muy conocidos por allí. África, pues hay que ver que África tiene como esa influencia de esos países colonizadores, ¿no? Como los ingleses, los franceses, portugueses, árabes, españoles. Tienen mucha influencia de ellos, pero tienen esa característica propia de esas técnicas que nos transmitieron a nosotros en el mundo, ¿cierto? Como lo es el freír, el usar el aceite de palma para fritar distintos productos. El tema del uso de las especias. Es una cocina también milenaria, de mucho tiempo, donde nacieron muchas técnicas de conservación como la fermentación, el trigo, la cebada, o sea, nos han aportado al mundo a través del tiempo y África, particularmente a nosotros, por el tema de las migraciones hace muchos años y el esclavismo y demás, nos enseñan muchas técnicas que terminaron siendo propias para nosotros. Tantas frituras que tenemos en la costa caribe colombiana, en el Pacífico, el uso del coco, el manejar el aceite, todo esto viene de África. Técnicas culinarias con la yuca, por ejemplo, el integrar, digamos, esos sabores a lo local, hacia una situación que las migraciones nos han ido enseñando a través de la historia del mundo. Entonces, África también tiene platos propios que uno no identifica y aquí tenemos platos como
panes como el fufú, que es un pan africano, ¿sí? Esto tiene que ver con Ghana, el país de Ghana, ¿sí? Acompañante de salsas de estofados, ¿m? Platos de Zambia o Malawi o Mozambique, como lo es el Nashima, que es un plato tradicional con harina de maíz, ¿sí? Allá lo vemos como también, así como nosotros usan el maíz, ¿m? También según el momento del día para desayunar se prepara más ligero y con azúcar, ¿m? Para el almuerzo es más denso, pero ante todo es acompañante de carne, de verduras, incluso de pescado. Miren acá. Este es un plato conocido a nivel mundial, como lo es el cuscús. El cuscús, ese es un producto a base de sémola de trigo. Se cocina muy poco y se acompaña, por ejemplo, en el caso muy de esa cocina tunecina, Argelia, Egipto, se adereza con aceite de oliva, con hierbas propias de la zona, con aceitunas. Entonces, el cuscús es muy importante en la gastronomía del mundo, por ejemplo. ¿Mm? Aquí lo ven en la imagen. Esos granitos pequeños con la combinación de los productos que les mencioné hace un momento. Aceitunas, ¿sí lo ven? El brillo del aceite de oliva. Este plato que a continuación vamos a ver, plato que es un guiso muy popular en Kenia, en África, el matoke. Usted el matoke, de inmediato usted piensa en un sudado de carne colombiano con yucas, o sea, tal cual. Esto es Uganda y también Kenia, por ejemplo. Lleva plátano, carne, especias, verduras. Se sirve un puré aparte, pero ante todo es un guiso muy popular. ¿Mm? En otros países sin la carne es un guiso pues para acompañar otros platos. Y aquí, digamos, finalizando también la parte de ensaladas. Cachumbari es una ensalada africana, ¿sí? Una ensalada africana asociada hacia la cocina de Kenia. Pero miren ustedes los cortes de la cebolla, el tomate, algo muy parecido a lo que latinoamericanamente hablando hacemos. Aquí hacemos pico de gallo en México, hacemos ensalada de tomate o picadillo de ají para nosotros, cebolla, tomate, cilantro. Entonces somos parecidos de alguna manera. ¿M? Entonces este producto y aquí este injera que es un pan etíope, pero que lleva distintos dips o aderezos para armar e ir consumiendo este pan. Legumbres, pescado, carne, guisos, y allí lo ven ustedes esas pequeñas porciones que están listas para envolver en este pan. Bueno, de eso de eso se trataba la presentación del día de hoy. Asia y África. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, pregunta de pronto que tengan? José, Juliet y Miguel, ninguna pregunta, todo está en orden. Aprendimos. Sí, todo claro, profe. Mucha variedad en los platos como tal. Ah. Es verdad, y que les quede esa inquietud de seguir investigándolos y en la medida de las posibilidades ir preparándolos. Yo creo que a veces uno pone a ver y son productos que uno tranquilamente consigue en el lugar donde uno esté ubicado y es ponerlos en práctica también. Entonces, pues no, qué bueno que espero que han aprendido algo nuevo y pues gracias por su participación a todos. Esta sesión pues queda grabada para que la vuelvan a escuchar si es el caso o aquellos que no se pudieron conectar, pues va a quedar publicada en la carpeta de grabación sesiones en línea. Bueno, un feliz día para todos ustedes, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes, con gusto. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.